Buenísimo. Entonces, para ir concluyendo con el tema este del ambiente, ¿sí? Con el ambiente organizacional. ¿Qué tenemos que decir? Yo ahora voy a hacer como estos minutos, así pasamos a la parte práctica y luego pasamos digamos, al segundo trabajo práctico. Yo quiero creer que cada uno de ustedes que están acá en la clase y aquellos que no han podido venir hoy a la clase, cada uno está siguiendo y está haciendo el trabajo práctico a conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir como a modo de síntesis varias cosas. Tenemos que decir que la organización siempre hay que enmarcarla, siempre, siempre hay que enmarcarla, al menos desde el punto de vista de la administración privada, enmarcarla en el concepto de empresa, ¿sí? ¿Qué es una organización enmarcada en concepto de empresa? Es un sistema social compuesto por personas. Y esas personas, como dice Díaz de Castro, va a actuar de forma coordinada, va a actuar de manera eficiente, efectiva, ¿sí? Fíjense lo que yo digo, y utilicé una palabra que es la efectividad, ¿sí? Hoy en las empresas, en los emprendimientos se habla que un emprendimiento tiene que ser efectivo. No basta solo con ser eficiente y eficaz, debe ser efectivo. O sea, que lo que dice, lo hace. Esto es bárbaro, porque ¿qué nos encontramos con muchos emprendimientos, sobre todo en los de servicio? Te dicen, sí, mañana voy a tu casa, mañana te arreglo el caño de agua y después no lo termina haciendo, o te hace un desastre, o te cobra un presupuesto que en realidad no era y era una simple pavada, estuvo 20 minutos, bueno, son 5.000 pesos. ¿Cómo? ¿5.000 eso? ¿Dónde aprendió a hacer eso? Voy a tomar un curso para que yo también poder en 5 minutos ganar 5.000 pesos. ¿Se entiende? O sea, digo, el ser efectivo, ¿sí? Ayuda a generar una respuesta diferenciadora con respecto de los que no lo son. Entonces, nosotros tenemos las organizaciones como sistemas sociales. ¿Sí? Estos sistemas sociales, diría Reyes Velasco, son esta estructuración de relaciones. ¿Qué significa esta estructuración de relaciones? Y bueno, significa que en esa organización hay funciones, hay actividades, hay recursos, ¿sí? Y lo que va a decir también el autor es que hay un ordenamiento y una agrupación. ¿De qué cosas? Y de la autoridad, las tareas, la jerarquía. ¿M? Para eso sirve la organización. ¿Qué más dijimos? Que la organización debía tener sus características, que podía ser una empresa, digamos, encuadrarse con un paradigma jurídico, o sea una sociedad de responsabilidad social limitada, una sociedad anónima, una cooperativa, un asociativismo, un banco comunal, o sea, son formas de organizarse. Después podemos tener empresas con una característica que es vital, que es que dé o que tenga o que ofrezca un beneficio económico. Hoy, en la actualidad diríamos, lo ideal sería que la empresa tuviera ese triple impacto, o sea, no solo el beneficio económico, sino también el beneficio ecológico y el beneficio social, o sea, que logre hacer esta estructura portante para la sociedad, que logre transformar la sociedad. Esto sería el sueño del pibe, ¿sí? Tener este tipo de organizaciones. ¿Qué más dijimos? Dijimos que las organizaciones enmarcadas de concepto de empresas, si además de ser sistemas sociales, dijimos que tienen una importancia. ¿Cuál era la importancia? Y que tuvieran objetivos, que hubiera una continuidad. ¿Mm? Una organización enmarcada en concepto de empresa que no tiene una continuidad, y bueno, será un grupo de amigos que hace cada tanto como para vender. Pero el hecho de que sea empresa exige una continuidad en las tareas. ¿Se entiende hasta acá? Bien, ¿qué más dijimos? Las organizaciones, o sea, las empresas, voy a decir una regla tramposa. Todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas.
¿Por qué? Y porque si yo pienso Cáritas, Cáritas es una organización, ¿sí? Pero no es una empresa, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, Agome, que es una fundación, una organización, y más que nada una fundación que tienen el cuidado, recogen a familias que puedan ser familias sustitutas, ¿sí? Son padres sustitutos, o sea que hasta que el niño salga del orfanato, ¿sí? Y vaya a los padres ya adoptivos, pasa un periodo, y ese periodo, acá en Mendoza, hay una organización bellísima que se llama Gómez. Entonces, dice, bueno, hola Juancito y hola Martita, ustedes pueden tener a Pedrito, sí, lo van a tener por 3 meses. Son como si fueran los padres, pero no lo son, ¿sí? Bueno, eso no es una empresa, es una organización sin fines de lucro. Bueno, entonces, las organizaciones que tienen fin de lucro tienen características que les son propias. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué más dijimos? Empezamos a hablar el tema del ambiente, un tema central en el ambiente. ¿Por qué? Porque en ese ambiente, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar la estructura, ¿sí? Y la dinamicidad. La estructura se refiere al grado de homogeneidad o heterogeneidad que experimentan las empresas a la hora de actuar en el mercado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que soy una empresa dentro de un mercado homogéneo? Y porque miro los niveles de tecnología y son similares. Miro el nivel de facturación y son similares. Miro el nivel de estructura organizacional, por ejemplo, que la empresa A tenga 15 empleados y yo tenga 10. Bueno, hay un grado de similitud. Distinto es que la empresa A tenga 15 empleados, la empresa B tenga 3 empleados. Y bueno, o 5, hay de 15 a 5 hay una diferencia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Y Sí, cuándo? profe, yo tengo una duda, Dale. disculpe. Los tres elementos, que es la tecnología, la facturación y la estructura organizacional, ¿esas tres características las tengo que ver en el heterogéneo y en el homogéneo o en el heterogéneo solo? No, no, en ambas, en ambas. Ah, ¿Por qué? perfecto. Por qué se da homogéneo? Vamos a suponer que las dos vendemos pan y somos las únicas que vendemos pan en nuestra localidad. Bueno, y vos resultó ser que tenés el 25% de la participación en el mercado, ¿sí? Y yo tengo el 23% y el resto son cuentapropistas, o sea que van haciendo pan en la casa y cuando ya los tienen hechos sacan un cartel, se hace pan. Pero nosotros somos panaderos registrados con todos los controles bromatológicos, ¿sí? Bueno, podemos decir ahí que después tendríamos que ver el nivel de facturación, pero normalmente cuando es así hay facturaciones similares, ¿sí? O la cantidad de empleados que vos tengas, no sé, el que amasa, el que está frente al horno, el que, bueno, no sé, 10 personas y yo tengo 3 personas, bueno, ya ahí empieza a haber una diferencia. ¿Y qué pasa si vos, por ejemplo, haces algún acuerdo con algún centro educativo que se dedica a chef, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos le brindás el espacio para que los alumnos vengan a hacer sus prácticas e inclusive sacás cosas promocionales para la semana. ¿Te imaginas? O sea, eso hace que se dispare tus ventas. Esto ha pasado, no lo digo porque ha pasado en otros lugares, y bueno, ha hecho que se generara, digamos, digamos un efecto de como un imán que atrae a más cantidad de gente. Dice, mira, ¿cómo no le voy a comprar el pan de Constanza si yo la vi? Mira que ahora está estudiando chef, qué hermoso, mira vos, bueno, comprémosle a Constanza. Mira, está el pan de Constanza ahí en la vidriera. Todo el mundo va, o sea, se va teniendo un efecto, o sale en una foto en Instagram, Constanza, mi primer pan. Entonces todo el mundo, si lo quiere, todo ahí, entonces todo linkeando para poder comprar. Bueno, o sea, digo, en el fondo se van planteando distintas, o sea, ¿qué es lo que te hace diferenciar o saltar del homogéneo al heterogéneo? Y las acciones, las estrategias. Eso hace que se dispare, digamos, tu realidad comercial. O, por ejemplo, la pandemia hizo
que homogeneizara para mal a muchas organizaciones, no para bien, para mal, en el sentido que no crecían, los niveles de facturación iban en picada, o sea, digo, las cosas cerradas, miren lo que pasó con los restaurantes, con los restaurantes, o sea, si no incorporaron el sistema de delivery, hasta que incorporaron el sistema de delivery pasó un buen tiempo, y en ese tiempo después las grandes negocios de delivery empezaron a cobrar el 35%. O sea, digamos, te cobraban 120, pero resultó que después te cobraban 200 pesos y entonces el resto se lo quedaban ellos y el banco. O sea, digo, una cosa de loco. Entonces vos cuánto tenías que vender para que eso que vos vendías, que le llegara al cliente, no te terminaran arrancando la cabeza. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Profe, a mí me quedó la duda con respecto a lo que preguntó la chica anterior, porque yo había entendido que heterogéneo tenía que tener esos tres elementos como ella, que decía tecnología, Sí, niveles de facturación y sí, estructura. sí. Pero usted ahora dijo que tanto homogéneo como heterogéneo Es tienen que, que tener esos tres elementos. no, a ver, Porque uno son diferentes y en el otro son las mismas. claro, son similares o Ah, iguales. bien, 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 O bien. sea, a ver, quizás, y perdón si no me expresé bien, esos elementos son como criterios, son como mediciones que vos tenés. ¿M? Entonces vos para poder Perfecto, medir, profe, sí, 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 ahí entendí. ¿sí? Para poder medir necesitas, o sea, yo para poder medir digo, bueno, yo ¿cómo mido si los alumnos tienen rendimiento académico? ¿En base a qué? Y bueno, en base a A, B, C, o sea, establezco elementos que me va a permitir decir, no, la verdad que son excelentes, estos alumnos son de 10, ¿sí? Y están flojos porque falta esto, porque falta lo otro. Yo establezco los criterios, ¿sí? Bueno, normalmente en los mercados se establecen estos criterios si la empresa tiene tecnología, si la empresa capta o no cantidad de gente. Lo que va a pasar en algunos años, que digan, che, qué bueno estaría si las empresas quieren tener este reconocimiento de triple impacto, es que cada vez más sean empresas inclusivas. O sea, que puede trabajar un ciego, un sordo o una persona que le falte las piernas, por ejemplo, o que pueda trabajar, si puede trabajar con los pies, pero no con las manos. O sea, digo, cada vez más. Lo que pasa es que para poder incluir, vos tenés que preparar, si no la inclusión no sirve. A ver, ¿por qué no sirve? Suena fuerte. Yo me acuerdo una vez un empresario amigo que hizo una tarea maravillosa, ¿no? Había incluido a personas jóvenes que habían pasado por la cárcel. Una acción maravillosa, maravillosa. Usted me preguntó, profesora, ¿cómo le fue? Y en un momento bien y en otro momento no tan bien. ¿Por qué? Porque si vos no preparás la cultura organizacional, es como muy fuerte, porque una persona, digamos, cuando pasa por la cárcel, después queda estigmatizada. Entonces, a la persona que ha pasado por la cárcel, ¿cómo le sacás, sí? ¿Cómo le sacás ese estigma que puede cambiar, que su vida es diferente? Y por el otro lado, ¿cómo le decís a la gente, che, lo tenés que acompañar para que esa persona crea en sí misma y no vuelva a delinquir? O sea, digo, por eso vuelvo otra vez a la formación y a la socialización. O sea, empresa, uno dice, ay, qué hermoso, una empresa de triple impacto, mira qué lindo, es una empresa inclusiva. Bueno, pero ¿quién apoya esa empresa inclusiva? ¿Quién les da capacitación a la gente? Tenés que hacerle taller de psicología a la gente, que va a estar con él, herramientas psicológicas también para poder tratar, y porque no siempre estamos preparados para saber tratar a las personas, no siempre, o hay situaciones que un contexto así te desencadena algo que quizás lo tenías muy dentro y de repente eso hizo que saliera la tuerca. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Por eso hoy se miden en función de estos elementos, pero quizás, ojalá que también se pueda medir si esa persona tiene una organización ambiental, que las empresas digan, che, la verdad que mi empresa apunta a lo ambiental.
¿Y por qué? Y porque evita tenerlo plástico, evita, o las cosas que son de plástico las reutiliza de esta manera, o el agua, la utilización de agua potable, la reutilización del agua potable, bueno, es toda una ingeniería que hay que estar preparados, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Le hago una pregunta, por ejemplo, a ver, te hago un ejemplo. El mercado de los commodities podemos decir que es homogéneo y